Grupo ER SRL, Centro de Hemodiálisis, ofrece la ventaja de contar con profesionales especializados que se encuentran consagrados por su experiencia en el área. Las nuevas tecnologías permiten actuar con mayor precisión, pues la entidad cuenta con todas ellas a fin de ofrecer un servicio de excelencia, dando respuestas rápidas y altamente satisfactorias. Nos encontramos en Grupo ER SRL, Centro de Hemodiálisis. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Daniel Caputo. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Esther, muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de la trayectoria del grupo, vamos a hablar de la prevención, vamos a hablar de la buena calidad de vida. ¿Ustedes actúan desde qué fecha, doctor? Este centro funciona desde el año 2000, o sea, son 14 años ya que estamos localizados acá en San Justo. Ajá. Un grupo de médicos comenzó. Esto es un emprendimiento, sí, somos nefrólogos, el grupo que fundamos este instituto, sí. Y estamos trabajando desde entonces. Somos gente con una amplia trayectoria en la nefrología que en el año 2000 decidimos iniciar este emprendimiento. Doctor, ha cambiado mucho la nefrología, ha cambiado mucho las técnicas y toda esta precisión que nos dio el nuevo equipamiento, ¿no? Sí, en los últimos años ha mejorado mucho y ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes también. Eso ha permitido prolongar la vida de los pacientes en diálisis hasta la expectativa de tener un trasplante y una salida después del tratamiento. Ajá. Y ha mejorado la calidad de vida de estos pacientes. De hecho, muchos de estos pacientes, a veces de jóvenes, tienen posibilidades de reinserción laboral y de rehabilitación con una muy buena calidad de vida. Hay diferentes tipos de diálisis que muchas nos dan independencia, ¿no? Para poder seguir con nuestras vidas. Sí. La hemodiálisis es un poquito menos independiente, digamos, porque el paciente tiene que venir al centro de diálisis 3 veces por semana a hacerse el tratamiento. Uh-huh. La otra modalidad con la cual podemos sustituir la función renal es la diálisis peritoneal continua. Ese tipo de tratamiento el paciente lo puede hacer en su casa y concurre solamente a visitarnos una vez al mes. Ajá. Y doctor, ¿qué tipo de pacientes lo pueden hacer? La última, ¿no? Donde se torna más independiente. Hay algunas situaciones que contraindican, pero en general podemos decir que muchos pacientes pueden realizar la diálisis peritoneal. Sí, de hecho en otros países hay pacientes donde la mayoría de ellos está en diálisis peritoneal. Para nosotros es una cuestión a veces de moda, ¿no? O de acostumbrarse a. Sí. ¿Lo hacen por sí solos, en forma independiente? Eso lo hacen en su casa, sí, se hace un entrenamiento primero y el paciente puede hacer los cambios de diálisis, de baños de diálisis peritoneal en su domicilio, sí. Doctor, ¿cuándo se llega a la diálisis? La diálisis la usamos cuando los riñones funcionan menos del 10%. Digamos que la enfermedad renal puede comenzar muchos años antes y muchas veces, por desgracia, da pocos síntomas. ¿Es una enfermedad silenciosa, podríamos decir? Es una enfermedad que muchas veces da muy pocos síntomas y como se hace crónica en el tiempo, el paciente es como que se acostumbra y tarda en consultar. Y muchas veces la consulta es tardía y es cuando el paciente ya está muy próximo a requerir el tratamiento de diálisis. Muchas veces, si se hace la detección precoz de la enfermedad renal, se puede intervenir y se puede retrasar o se puede arreglar el no ingreso a diálisis. Ajá. Ahora, doctor, para esto se necesitaría actuar en la prevención, ¿no? Muchas veces a partir del Estado necesitamos actuar en la prevención. Sí, existen en la actualidad desarrollo de planes de prevención de enfermedad renal, detección temprana de enfermedad renal. Ajá. En la provincia de Buenos Aires y tanto en Nación también hay desarrollo de este tipo de planes. ¿Ustedes están inscritos como entidad? Nosotros estamos inscritos como entidad, que a nosotros nos derivan pacientes al consultorio externo para hacer justamente esto, de prevención de enfermedad renal. ¿Y en qué consisten estos programas? Los programas consisten en justamente facilitarle a los pacientes el acceso a un nefrólogo o a una consulta nefrológica, digamos, donde muchas veces el paciente desconoce esta posibilidad, desconoce que existen los nefrólogos. Claro. Entonces, una vez que un médico clínico puede derivar un paciente y es atendido con facilidad y con premura, digamos, en un centro nefrológico, con unos
pocos análisis podemos detectar enfermedad renal en forma precoz, cuando a lo mejor los riñones están funcionando un 50%. Claro. Intervenir en esa situación, claro, intervenir allí, digamos, nos facilita un poquito la tarea de cómo manejar este grupo de pacientes, y por ahí podemos intervenir y retardar el ingreso a diálisis o evitar el ingreso a diálisis. Ajá. ¿Cuáles son los estudios de rutina que deberíamos hacer aunque no tengamos ningún síntoma, ¿no? Como pacientes comunes sin haber tenido ningún problema nunca? Eso, con una simple determinación de un par de análisis en sangre que son de rutina, pero que el médico clínico o a veces el nefrólogo debemos solicitar en las rutinas que se hace el paciente, alcanza para poder detectar si hay alguna enfermedad renal. A partir de allí se pueden profundizar con estudios mucho más complejos, pero ya con ese primer dato yo ya puedo más o menos intuir si el paciente tiene o no una enfermedad renal. Es muy sencillo porque es un análisis que es barato, tiene un costo bajísimo, digamos, en cualquier laboratorio de análisis clínico, y nos permite justamente poder detectar enfermedad renal precozmente. El segundo tema sería el controlar la presión arterial, porque muchas veces la hipertensión se acompaña justamente de enfermedad renal. Entonces, detectar hipertensión, controlar este análisis de sangre, con esas dos cosas probablemente detectemos precozmente muchas enfermedades renales. Claro, en este caso el médico clínico debería, en el análisis de sangre de rutina, debería prescribir, ¿no? Exactamente, sí. Una determinación de creatinina plasmática, así de simple, y que tiene un costo, ya le digo, muy bajo en un laboratorio de análisis clínico común y corriente, nos permite a nosotros detectar enfermedad renal. ¿Cuánto evitaría, no? Sí. Evitaría mucho a nivel de salud, evitaría mucho de impacto económico también, porque la detección precoz de enfermedad renal, el tratamiento de hemodiálisis lamentablemente es un tratamiento caro, porque incluso utiliza muchísimos materiales importados que no se fabrican en el país. Digo, detectar enfermedad renal precoz, evitar el ingreso a diálisis de muchos pacientes, lo ahorra no solo en términos de salud, sino en términos económicos. Claro, totalmente. Actuar en la prevención, ¿no? Yo digo que es una cultura actuar en la prevención. Sí. Para casi todas las enfermedades es lo mismo, pero en enfermedad renal es particularmente importante. Sobre todo porque en los últimos años se ha descrito una epidemia de enfermedad renal. Es decir, hay una masiva aparición de pacientes con enfermedad renal, que esto depende mucho del desarrollo de diabetes asociada a obesidad y a sobrepeso. ¿Este sería el común denominador, el sobrepeso, la diabetes? Es uno de es la mitad de los pacientes que llegan a diálisis en algún momento tiene diabetes o hipertensión arterial en su evolución. Entonces, la obesidad, el desarrollo de obesidad, diabetes, aunque no usen insulina en las primeras etapas, e hipertensión arterial, es una de las afecciones que comúnmente termina complicando con enfermedad renal. Entonces, se han descrito en los últimos años, por eso le digo, especies de epidemias de enfermedad renal, y crece en todo el mundo en forma bastante preocupante la prevalencia, la incidencia de enfermos renales. ¿Que esto se puede revertir con un cambio de modo de vida, un estilo de vida diferente? Sí, seguramente que hábitos alimentarios diferentes cambiaría el desarrollo de todas maneras. Mientras eso no se logre, al menos nosotros nos podemos ocupar de detectarla precozmente la enfermedad renal. ¿Cuáles son los consejos para tener una buena calidad de vida, doctor? Y deberíamos hacer dietas un poco más sanas, deberíamos evitar el sobrepeso, deberíamos tener una actividad física arreglada, deberíamos no fumar, deberíamos limitar el consumo de alcohol. Son varias las cuestiones en las cuales podemos intervenir. Básicamente la alimentación me parece que en los últimos años es un factor importante de deterioro y de generar sobrepeso y de mala calidad de alimentación. Doctor, después de la diálisis, cuando no hay solución, es el trasplante. ¿Sería la última alternativa? El trasplante es como una mejor opción, digamos. Nosotros a todos los pacientes que están inscriptos, que están registrados en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, nosotros, excepto que tenga alguna contraindicación formal, los mandamos a que se inscriban en una lista para ser candidatos a trasplantarse. Es decir, el tratamiento ideal sería poder reemplazar al riñón, que en estos pacientes ya no funciona, por un riñón que sea
o de un donante cadavérico o de un donante, algún familiar, un donante vivo relacionado. Esa sería la mejor calidad de sustitución de la enfermedad renal. La diálisis, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal, la usamos entre tanto, digamos. Hasta llegar a la posibilidad de un trasplante. Claro, que sería la solución definitiva. Sería la mejor solución. Sí. Tampoco a lo mejor un trasplante puede durar 10 años, 20 años, lo que dure. Depende de cada organismo. Depende de cada organismo, depende de cómo se cuide ese paciente también su trasplante. Claro, después qué estilo de vida tenga, ¿no? Tal cual, después del tal trasplante. Tal cual. Doctor, por último, las nuevas tecnologías, ¿en qué cambiaron el diagnóstico y el tratamiento? Más que nada cambió la calidad de vida. La nueva tecnología, el desarrollo de nuevos filtros, el desarrollo de nuevo equipamiento que permite un monitoreo mucho más estricto de los pacientes, ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. Medicación nueva que aparece para controlar complicaciones que aparecían en esos pacientes en hemodiálisis que antes no teníamos cómo solucionarlas, hoy podemos solucionarlas. ¿Con menos contraindicaciones? Con menos complicaciones y con mucho mejor calidad de vida para los pacientes. Ha cambiado mucho la nefrología, ¿no? En estos últimos años. Ha cambiado. Casi todas las medicinas, casi toda la salud cambió. La nefrología también, en ese contexto, ha mejorado para mejorar la calidad de vida de los pacientes, justamente. Doctor Daniel Caputo, gracias por habernos recibido. Estuvimos en Grupo SRL, Centro de Hemodiálisis, sin ninguna duda un referente dentro de la zona de San Justo. Gracias a usted. Gracias, buenas noches.